Semana, miércoles. Y como de costumbre, un miércoles sí y un miércoles no. Estamos aquí live con todos ustedes. Espero que estén bien, que la hayan pasado bien hasta ahora. Los bendigo a todos los que están entrando, como de costumbre. Cada miércoles sí y un miércoles no. Damos como un pequeño estudio bíblico, compartimos la palabra con ustedes. Xavier, te bendigo, hermano. Qué bueno, estás por Instagram. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Si me ven en los dos lados, qué bueno verte, hermanito. Espero que estés bien, hermano del alma. Wanda Cintrón, amada, te bendigo, te bendigo. Becky está por ahí, creo que es Becky, por Instagram. No sé si es Instagram. Pero sí, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Los que es la primera vez que ustedes estén aquí, si es la primera vez, lo que hacemos es leer la palabra y nada, espero que si están en sus casitas, pues puedan abrir la palabra, abrir la Biblia y estudiarla juntos. Ahí está mi mamá, mi fan número 1, bendición. Sé que estás en Puerto Rico. Tú te dice bendición, mami. No le digas bendición para atrás porque yo soy tu hijo. ¿Está bien? Ella me va a decir Dios te bendiga. No me va a pedir la bendición. Yeriel Recio, hermano. Te bendiga, papito. Qué bueno verte, papá. Gerson. Becky está por ahí. Pero Xavier está en los dos lados. ¿Cómo es eso? Explícame, papito. ¿Estás en Instagram o estás en Facebook? Dios te bendiga. Hijo, mami. Qué bueno. Vamos a empezar en 30 segundos. Leiva, bendiciones. Qué bueno que estás con nosotros. Lorel, la chef Lorel, bendiciones. Anuncio no pagado, porque aquí esto es para el Señor, pero si alguien necesita una chef, esa que está ahí en Facebook, Lorel Marí Díaz. Lorel Marí Díaz tiene una compañía bien bendecida y bien exitosa de comida. Esta es tu hermana, Prieta Linda, está por ahí. Tranquilo, está bien. Si se está moviendo, perdónenme. Es que yo voy a estar así, ¿ok? Perdónenme. Nada, vamos a empezar ya, 31. Quiero saludar a todo el mundo. Yeriel, Dios te bendiga. Yasa, ZZ14. Geisha, está ahí en Instagram. Un abrazo, un beso, te amo, mi amor. Qué bueno que estás ahí. Nada, vamos a empezar. Biblia en mano, ¿ok? Hoy el tema de hoy es la fuente del discípulo. La fuente del discípulo. Y le repito 1000 veces, por favor, Biblia en mano. Yo la voy a estudiar con ustedes. Voy a empezar diciéndole, yo creo que vamos a terminar a las 8:10. Terminamos. Pero es una enseñanza que a mí me ha dado bastante fuerte. Y sí, ¿cómo se llama? Isia. Isia, Dios te bendiga, mi hermana. No, mi hermana. Isia, hermana mía del alma. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Nada, vamos a empezar. Son las 7:32. Si no saludo a alguien o se me olvidó saludar a alguien, perdónenme. Prediquemos juntos, como siempre digo. Vamos a predicar juntos. Comparta el enlace, comparta este mensaje en sus redes sociales y así mismo pues seguimos compartiendo el mensaje. Este mensaje a mí me ha dado bastante fuerte. Este mensaje a mí me ha dado bien fuerte. Y como le estaba comentando a mi hermano Gerson, que está conmigo como de costumbre, gracias por estar aquí conmigo y setear todo esto que está aquí, que estos estudios no simplemente son para ustedes, son cosas que yo estoy aprendiendo, que el Señor me está enseñando a mí primero, que me hace falta mucho por aprender, pero este estudio me dio muy fuerte y me confrontó. Vamos a leer, vamos a estudiar la palabra, ábranla conmigo, les voy a dar los versículos bíblicos. Yo espero que ir pausadamente para que ustedes también puedan leerlo junto conmigo y que la palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Ya hemos hablado de la fe, de dónde proviene la fe, y también hemos aprendido de la caída del hombre, cómo el hombre
a través del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, cambió su naturaleza. ¿Ok? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Voy a repetir eso. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo creó a su imagen y a su semejanza. Somos creados a su imagen. Entonces sopló aliento de vida, muy importante, cosas básicas, pero son importantes. Nosotros nos podíamos relacionar con Dios porque Él sopló en nosotros aliento de vida. Y por eso teníamos una relación con Dios. En el momento que el hombre fue engañado por la serpiente a tomar del árbol de la ciencia del bien y el mal, en el capítulo 2, 3 de Génesis, Dios le advierte al hombre y le dice, del árbol de la ciencia del bien y el mal no vas a comer porque ciertamente en el momento que lo haga vas a morir. Y murió en su espíritu, esa vida que Dios sopló en el hombre cesó de estar y ahora el hombre se movía a través del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Los dos conocimientos eran un fruto. No son dos distintos, era un fruto. Y el hombre comenzó a operar desde la caída de acuerdo a lo que él pensaba que era bueno y a lo que él pensaba que era malo. Por eso, si quiere aprender un poquito del fruto de la ciencia del bien y el mal y lo que causó en el hombre, incluso en los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, produjo su ofrenda. Una ofrenda produjo vida, pero la otra ofrenda, que fue la de Caín, produjo muerte. Y esa es la consecuencia de vivir en el conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y hemos hablado múltiples veces que desde ese momento podemos escoger en qué conocimiento vamos a operar. O operamos en el conocimiento de Dios, que es la vida, o operamos en el conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Hablamos también de dónde viene la fe, y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la fuente de un discípulo y vamos a aprender que es un llamado para ti y para mí de ser no tan solo hijos, que es un privilegio, no tan solo siervos, que es un privilegio, pero también somos llamados a ser discípulos, a ser S-E-R y a ser discípulos, H-A-C-R. Estamos llamados a ser y estamos llamados a capacitar a otros para que sean discípulos. Incluso le dije a Gerson hoy, tráete una libreta, trata de anotar, no simplemente porque él es mi discípulo, él no es mi discípulo, él es discípulo de Jesucristo y yo soy discípulo de Jesucristo. Lo que pasa es que ya yo tomé notas y ahora nosotros estamos escuchando esta enseñanza. El primer versículo que vamos a hablar es de Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dejemos que la palabra entre en nosotros y que la palabra sea interpretada a través del Espíritu Santo para entenderla como Él intentó que nosotros la entendiéramos, ¿ok? Mateo 28, 19, puede apuntarlo y puede leerlo en su casa nuevamente. Si estás conmigo acompañándome, mejor todavía. Por tanto, estas son las palabras de Jesús: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, que guarden todas las cosas. En otra versión dice que guarden todas las cosas que yo les he hablado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para mí, este estudio me ha confrontado, como se lo he dicho, me ha llamado, como uno dice, a capítulo, porque tendemos por nuestras excusas o por mi excusa. Ya usted tiene que, Anthony, te bendigo, Pastor Anthony, tiene que hacer esa pausa, te bendigo, te extraño. Por causa de nuestras propias excusas, no leemos la palabra o la echamos hacia un lado. Y la fuente del discípulo, vamos a comenzar, y si estás anotando, la fuente del discípulo es primeramente su maestro. Si estás apuntando, la fuente del discípulo de Jesucristo es su maestro. Voy a repetir eso. La fuente del discípulo es su maestro. Número 2, la fuente del discípulo es la palabra de su maestro. Número 2, la fuente del discípulo es la palabra del maestro.
Y número 3, la fuente del discípulo es obedecer la palabra de su maestro. Qué lindo. Qué lindo. La fuente del discípulo es su maestro, Jesús. La fuente del discípulo es la palabra de su maestro, que lo que proclamó también él caminó y enseñó, por ejemplo. Y número 3, la fuente del discípulo es obedecer la palabra. Por eso a mí me confrontó mucho y voy a pausar. Tratar de leer lo más pausado posible para que se haga rema en nosotros. Todo comienza a través de una declaración o una idea o una pregunta o un llamado. A cada discípulo, a cada hijo, a cada servidor de Jesucristo se le hizo un llamado. A mí se me hizo un llamado, a Gerson se le hizo un llamado, a Xavier se le hizo un llamado, a cada uno de nosotros se nos hizo un llamado de las tinieblas a la luz, y hablamos de eso en semanas antepasadas. No simplemente que saliéramos de las tinieblas a la luz para que podamos caminar diferente, porque todo el mundo sabe que el que camina en tinieblas camina de una forma, pero el que camina en la luz, que es Cristo, camina de otra forma. ¿Ok? Ahora somos también llamados no a ser hijos, no a ser siervos, también a servir, y vamos a aprender eso, pero también somos llamados a ser estudiantes. La palabra discípulo quiere decir pupilo o seguidor de un maestro, es un estudiante. Y por eso es que esta palabra, que es tan sencilla y tan simple, me confrontó, porque yo no me puedo llamar discípulo si yo no estoy escuchando la voz del maestro. Es simple y es sencillo. Estoy hablando de mí. No sé cuántos de ustedes hemos caído en la vagancia de no leer la palabra. Y muchas veces leemos versículos que vamos a leer hoy, que el Espíritu nos enseña a nosotros y no necesitamos que nadie nos enseñe. Hay un versículo en la Biblia así, lo pueden buscar después. Pero ese versículo se presta para que nosotros no seamos discípulos, que viene de la palabra disciplina, y seamos disciplinados en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios a nosotros nos enseña, pero nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que ser disciplinados y leer la palabra de nuestro maestro. Yo no me puedo, Teddy Roque, no se puede llamar discípulo de Jesucristo si yo no estoy estudiando, no estoy escuchando su palabra y escudriñando su palabra. Somos llamados a ser, S-E-R, y también estamos llamados a ser discípulos. No simplemente a ser meros oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Eso es bien importante. La vida nueva en Cristo comenzó con un llamado al arrepentimiento. Así tú y yo llegamos a esta vida en Cristo, que es enriquecedora a través del arrepentimiento. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque hubo un cambio de mente en nosotros a través del Espíritu Santo y a través de la fe en la acción de Cristo en la cruz del Calvario. Supimos y entendimos que a nosotros nos tocaba ir a esa cruz. Supimos y entendimos que Él fue el sustituto por nosotros en la cruz del Calvario, y por esa acción de sustitución, la vida de Él por la vida de nosotros, el que cree en eso ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. No simplemente lo que hacemos, sino primeramente la mente tiene que cambiar, la mente tiene que ser renovada. Incluso la palabra dice que nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos al conocimiento de Cristo Jesús. Y así es como podemos vivir una vida nueva. Pero el Señor, y no nos olvidemos, que no tan solo somos hijos, y también somos discípulos. Y el Señor nos llama a estudiar su palabra. El Señor nos llama a escudriñar su palabra. El Señor nos llama a disciplinarnos por su palabra. El Señor nos llama a renovar vuestro entendimiento con su palabra. Y hay que ser intencional con su palabra. No tan solo se queda en el llamado al arrepentimiento, sino que nos llama también a renovar nuestros pensamientos continuamente al conocimiento en Cristo Jesús, que nos lleva a aceptar que Jesús no tan solo nos perdonó, sino que nos hizo justos delante de Dios. No se queda ahí. Al tomar ese paso de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, somos trasladados de las tinieblas a una luz admirable, que esa luz es Cristo Jesús. El llamado que el Señor Jesús nos hace
es hacer discípulos y también hacer discípulos de Él. Este es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Hay que hacer una pausa porque lamentablemente no se predica esto, ¿ok? Y esto es donde el Señor me está dando fuerte. Aquí es donde el Señor personalmente, usted lo tiene que hacer suyo, pero me está dando bien fuerte. El llamado no al cristianismo, por favor. El llamado a seguir a Cristo es un llamado de morir cada día a nosotros mismos. Y el morir a nosotros mismos es que hay veces donde tenemos confrontonazos con otras personas, donde otras personas nos hirieron, pero el Señor nos llama a nosotros a perdonar primero. El Señor no nos llama a una relación de yo trato bien a Sheila, yo trato bien a Carlos, yo trato bien a Gerson, porque Él me trata bien a mí. Nosotros somos llamados a poner la mejilla 2 veces. Y eso no quiere decir que nos den en la cara 2 veces. Es un simbolismo y en esa cultura representaba que cuando te daban en la mejilla era una señal de humillación. Si la gente te humilla, humíllate otra vez tú. Porque somos llamados a morir cada día. El llamado al cristianismo, si se puede poner de esa forma, el llamado a seguir a Jesús es morir constantemente. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, 23 al 26. Lucas capítulo 9, 23 al 26. Eso es otra fuente del discípulo. La fuente del discípulo es morir cada día más. Morir cada día más. Lucas 9, 23 dice, y decía Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pausamos. Gracias, Javier. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero muchas veces yo he predicado lo contrario, que tú tienes que estar cómodo, que tú tienes que estar bien, que tú tienes que ser bendecido. No hay nada mal con la bendición. Pero primero, el discípulo y la fuente del discípulo es estas palabras que Jesús está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de Él, si alguno quiere venir en pos de mí, muérase a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. Mira lo que está predicando Jesús. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es contrario a lo que yo he aprendido por mí mismo. Pero la palabra nos llama que mientras más tú quieras perseverar tu propia vida, mientras más tú quieras perseverar tus propios derechos, mientras más tú quieras decir, bueno, es que yo no tengo pelos en la boca, bueno, es que si tú me la haces, tú la pagas. Eso no es el llamado del discípulo. El llamado del discípulo, el llamado que Cristo nos está haciendo es, toma tu cruz. Y de la forma que Cristo fue a la cruz, fue calladito. Como oveja fue al matadero sin decir ninguna palabra. Y Él nos está llamando a imitarlo a Él. Hay veces que es bueno hablar, pero hay muchas veces que es mejor callar. Y tomar su cruz. Y bajar la cabeza. Y seguirlo, porque aquel que persevere o aquel que cuide su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de Él la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Yo no sé si a ustedes, me da, porque que muchas veces me preocupo por lo de afuera, que muchas veces me preocupo por verme bien por afuera, que muchas veces me preocupo por el qué dirán, que muchas veces me preocupo por los likes, soy yo, por los likes en Facebook, por los likes en Instagram, que mucho me preocupa la opinión de la gente. Teddy, estoy haciendo abierto, que mucho, y él está diciendo, eso no es importante, carga tu cruz y sígueme. Porque cuando tú cargas tu cruz, tú no tienes tiempo para prestarle atención a lo que dice la gente. Cuando tú cargas tu cruz, tú no tienes tiempo para mirar lo que la gente está diciendo de ti. Cuando tú cargas tu cruz, tú te humillas hasta lo sumo. Cuando tú cargas tu cruz, tú sirves. Y tú entiendes que para tú ser grande en el reino de los cielos, tú tienes que ser el menor.
A eso nos está llamando el Señor. Porque el que se avergüence, versículo 25, perdón, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí, pausado, el que se avergüence de mí, no tan solo el que se avergüence de Jesús, escúchame bien, el que se avergüence de mí y de mis palabras, esto es un llamado a que la palabra de Jesús es tan importante como Jesús. Analice eso. La palabra, enamórate tanto de la palabra, porque cuando tú te enamoras de la palabra de Dios, cuando tú te enamores de la escritura de Dios, tú comienzas a enamorarte verdaderamente de Jesús. Es imposible que tú te enamores de una persona y tú no te enamores de la palabra que sale de esa persona. Wow, hay veces donde personas se enamoran de lo de afuera y no examinan el corazón de esa persona. Una persona puede ser hermosa por afuera, pero su boca puede ser un pozo séptico. ¿Están bien? Muchas personas, nosotros no podemos vivir nuestra vida por la apariencia de afuera. Porque te pueden engañar lo bonito que se vea por afuera, pero cuando abre la boca expone lo que emana en su propio corazón. El que se avergüenza de él y se avergüenza de su palabra. Lo hermoso de Jesucristo es que Él es hermoso por afuera y Él es hermoso cuando habla también. Y para conocerlo cara a cara, tenemos que tener una experiencia con su palabra. Sus palabras son vida y sus palabras son verdad. Y muchas veces nos creemos la mentira de otras personas porque no escudriñamos la palabra de Él, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada o toda espada de doble filo. De este se avergonzará el Hijo, porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga a su gloria y la del Padre y de los santos de los ángeles. Si tú ignoras la palabra de Dios, si tú te avergüenzas de la palabra de Dios y te avergüenzas de su Hijo, Él también se va a avergonzar de nosotros. Pero son de las dos, escucha bien, es de las dos. Hay personas, escúchenme bien, hay personas que no se avergüenzan de que Jesús es su Salvador, pero se avergüenzan de su palabra. ¿Viste por qué es confrontadora? Tú tienes que amar a tu Salvador y tú tienes que amar a tu Señor. Tú no puedes amar a uno de ellos porque Dios es uno. Dios es Salvador y Dios es Señor. Poderoso. Juan 12, 24 al 26. Juan 12, 24 al 26. Apúntenlo y léanlo después. O si están conmigo, les doy 3 segundos. Por cuestión de tiempo. Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo, que quiere decir, de verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, está hablando de nosotros. Si nosotros queremos dar fruto, nosotros tenemos que morir. Porque es imposible que una semilla dé fruto si no muere. Voy a repetir eso. Es necesario que nosotros todos los días muramos, ¿verdad? Perdonen. Todos los días, porque si nosotros no llegamos a esa muerte, nosotros no vamos a producir fruto. Y hay veces que a nosotros nos pasan cosas en nuestra vida y no entendemos por qué nos pasan cosas en nuestra vida y pasamos por prueba y pasamos por fuego y pasamos por tormenta y pasamos por quebranto. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor me está quebrantando? Porque la semilla, si no se quebranta, no tiene fruto alguno. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Otra fuente del discípulo es morir cada día. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Está hablando del discípulo.
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. El discípulo es llamado a seguir a su maestro. El discípulo es llamado a escuchar la voz de su maestro. Incluso uno de los versículos más favoritos para mí es: mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo por su nombre, y ellas vienen a mí y nadie las va a arrebatar de mis manos. Mis ovejas conocen mi voz. Como yo conozco la voz del Espíritu Santo, como yo conozco cada día más y hago mi oído agudo, hago mi oído fino, limpio mi filtro para escuchar la voz de su Espíritu Santo a través de su palabra. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas vienen a mí. La fuente del discípulo es seguir a su maestro, es escuchar su palabra y es obedecer su palabra. Qué bello. Entendamos algo que subconscientemente podríamos creer. Para la multitud, Jesús es el Salvador. Hay mucha gente, mucha gente que creen que Jesús es su Salvador, pero son pocos o son menos los que creen que Jesús es su Señor. Hay una gran diferencia entre en que tú sepas que Jesús es tu Salvador y que tú entiendas que Jesús es tu Señor. Uno tiene que ver con que somos esclavos del Señor. Y otro tiene que ser que has aceptado a Él como tu Salvador. Jesús, como dije ahorita, Jesús no es dos dioses. Jesús es uno. Y Él es Señor y Él es Salvador. Pero Él es uno. Él es tu Señor y Él también es tu Salvador. Porque hay personas que lo llaman a Él Salvador porque les conviene. Porque tienen miedo de ir al infierno. Entonces le sirven por no ir al infierno. Yo no quiero que mis hijos a mí me sirvan porque tienen miedo de su padre. Yo quiero que mis hijos tengan una relación de padre e hijo, que ellos pueden venir donde mí y tienen acceso 24 horas y pueden pedir lo que ellos quieran. Pero si ellos entienden la capacidad que yo tengo de bendecirlos a ellos, ellos no me piden por juego, ellos no me piden por cosas materiales. Si ellos entendieran cuánto su padre los ama, lo que a ellos les interesaría más es conocer al corazón del Padre. Porque cuando tú entiendes el corazón del Padre y cuando tú conoces el corazón de tu maestro como discípulo, tú vas a pedir y tú vas a pedir bien. Pero muchas veces no tenemos lo que queremos porque pedimos mal. Qué lindo. La salvación verdadera produce un corazón que responde voluntariamente al despertar de la poderosa realidad de Cristo y su señorío. Eso tiene que estar cada día en nosotros, que no solamente yo lo amo a Dios y mi Jesús porque es mi Salvador, pero también Él es mi Señor y lo que Él diga es sí y es amén, aunque no me guste. Aunque la palabra, yo diga, espérate, esta palabra está fuerte, porque nosotros no podemos ser selectivos con la palabra. La palabra sí hay que entenderla en su concepto y en su contenido cultural, histórico, y hay que hacer su estudio, porque hay cosas en la palabra que no eran para nosotros. Pero lo que Jesús dice para nosotros es para nosotros. Es necesario que tomemos nuestra cruz y nosotros nos entreguemos a la muerte cada día, porque el que se asemeja a la cruz y el que se asemeja a la muerte de Jesucristo, con él mismo resucitará. Y si resucita, también está sentado a la diestra del Padre. Pero es necesario que tú entiendas que Jesús es nuestro Señor. Y como Señor hay que obedecerlo. Primera de Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, analice el verso. Este es el mensaje. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que tú y yo creemos como hijos de Dios. Este es el mensaje y esto es una de las fuentes, quizás la más importante de nuestra relación con nuestro Señor, con nuestro Maestro, como estudiantes, que el mensaje de la cruz es el mensaje y es el centro del Evangelio. Este mensaje es motivo de tropezo para los judíos y es locura
para los no judíos. Voy a repetir eso. El mensaje de la cruz es motivo de tropiezo para los judíos y para los no judíos. Pero para los que a los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean judíos, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Por qué sigo repitiendo esto? Y no es en forma de crítica porque estoy leyendo la Biblia. No es en forma de crítica. Es que hay que hablar su verdad, no la verdad de Teddy. Si puede hacer por mí, yo les puedo enseñar libros aquí de crecimiento personal para hacerlos sentir a ustedes bien. Pero el día de mañana, si usted y yo no estamos conectados a la vid, usted y yo vamos a tener un vicio de crecimiento personal todos los domingos, todos los lunes, todos los miércoles, que vayamos a escuchar una palabra que no tiene la crucifixión de Cristo. El mensaje de Cristo y el mensaje del Evangelio es Cristo crucificado. Y es un llamado a todo discípulo, a todo hijo, a toda hija, a que tenemos que morir a nuestros propios derechos. No es fácil. No es fácil que alguien te hiera y tú te tengas que quedar callado. No es fácil que alguien te insulte y tú te quieras quedar callado. No es fácil que alguien te corte en la calle y tú quieras, hello, me pasa a mí. Me pasa a mí. Pero uno tiene, él nos llama, mira, el que va a la cruz va callado, el que va a la cruz va a crucificarse, el que va a la cruz sabe que va a morir, el que va a la cruz no tiene tiempo para gritarle a personas, no tiene tiempo para criticar personas, no tiene tiempo para juzgar personas. El que va a la cruz y entiende que todos los días tenemos que morir, no tiene tiempo para pegarse y hablar cosas que no edifican a la gente. Nosotros estamos llamados como discípulos a añadirle a la gente, no a quitarle a la gente. Y es increíble como personas, no voy a mencionar el tema porque no me interesa, que cuando personas aceptan al Señor le buscamos 20,000 patas al gato en vez de alegrarnos que esa persona vino a los pies del Señor, vino roto, vino quebrantado, vino con esto, vino con lo otro, vino con mucho, vino con poco. ¿Qué te importa a ti? De la forma que vino la persona. Como discípulos tenemos que alegrarnos y lo primero que tenemos que hacer es ser discípulos, SER, y luego esa persona que vino nueva, en vez de criticarlo, hacerlo discípulo. Pero estamos tan ocupados en el mover de este mundo, que es la crítica, que es la envidia, que es que él tiene más que yo. Y es increíble cómo se ha pegado a la cultura de los hijos de Dios. Estoy hablando de mí. Usted se tiene que examinar usted mismo. No somos llamados a eso. Somos llamados para levantar y añadir, no para quitar. Pues la locura de Dios es más sabia que la locura humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Por qué leo este versículo? Porque yo no puedo ajustar el mensaje de Jesucristo para que usted y yo nos sintamos más cómodos. Somos llamados a morir diariamente. Yo no puedo ajustar eso. Yo no puedo ajustar eso para mí. Y muchas veces, si vieras el beneficio de morir a ti mismo, tendrías más paz. Si tú y yo viéramos el beneficio de morir a nosotros, estuviéramos menos atentos a lo que la gente dice, estuviéramos menos atentos que mi familia no me llama, estuviéramos menos atentos que en el trabajo me critican, estuviéramos menos, si estás muriendo, lo menos que te preocupa es lo que diga la gente o lo que haga la gente, lo más que te preocupa es quién está ahí. Y Dios dijo y promete en su palabra que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por supuesto, somos seres humanos y nos falta gente en nuestra vida que nos den amor. Pero ¿y si estás en soledad? ¿Y si el Señor quiere que pases un momento de silencio? ¿Y si el Señor mismo decide callar? Para que en medio del silencio tú lo puedas conocer más profundamente. Estamos llamados a seguirlo. Estamos llamados a escuchar su palabra y estamos llamados a escudriñar su palabra. No cambiemos el mensaje. Eso es para mí. No cambiemos el mensaje de la cruz. No cambiemos el mensaje de llamar a cada uno de las tinieblas a la luz. Y no cambiemos el mensaje de que tú y yo estábamos quebrantados y estábamos en esas tinieblas. Y tenemos que tener empatía con la gente. Empatía con la gente que todavía no ha experimentado esta luz admirable. Yo he tenido que entender que el mensaje será motivo de tropiezo.
El mensaje hará a gente tropezar, pero necesariamente, escúchame bien, el mensaje necesariamente, aunque personas tropiecen con el mensaje, no necesariamente un tropiezo es malo. No estoy hablando de pecado, pero si el mensaje a ti te hace tropezar, te estás examinando. Hay veces que yo leo la palabra y yo tropiezo con ella. Digo, wow, no sabía esto, no lo entendía de esta forma. Qué mal y qué raro, errado yo estaba. La palabra te va a hacer tropezar. No la cambiemos, no ajustemos la palabra. La palabra fue llamada a hacernos tropezar. Fue llamada a levantarnos y fue llamada a restaurarnos. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Que cuando tú creas que estás bien paradita y cuando tú creas que en el Señor estás bien puestecito, tropiezas otra vez con la palabra y te das cuenta, todavía no lo he alcanzado. Qué rico cuando la palabra me hace tropezar. Qué rico cuando la palabra me hace entender que no estoy bien. Para eso es la palabra. Y cuando tú eres un discípulo, tú entiendes que el maestro te va a disciplinar. Porque el padre que disciplina es un padre que ama. Primera de Pedro 2, 7 al 9. Primera de Pedro 2, 7 al 9. Primera de Pedro 2, 7 al 9. Así es, ustedes los que confían en Él, reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, que es Jesucristo, ahora se convierte en piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Nosotros no podemos cambiar el mensaje por evitar que la gente se caiga con el mensaje. Yo no puedo ajustar la palabra, yo no puedo ajustar el mensaje por pensar que te voy a hacer tropezar. La palabra en sí, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero tenemos que orar que cuando la palabra nos haga tropezar o haga tropezar a las personas que son desobedientes, como dice tengamos misericordia de ellos y digamos, oye, a mí también me ha hecho tropezar. En cuestión de que a mí también me ha dado fuerte, a mí también me ha corregido, a mí también me ha disciplinado. Por eso soy llamado a ser y a ser discípulos. La palabra nos confronta. La palabra de Dios nos reta y lo vamos a ver que la palabra de Jesús fue una palabra fuerte hasta el punto que les dijo a los discípulos, si esta palabra para ustedes es fuerte, ¿se quieren ir ustedes también? Como creyentes debemos de mirar a Jesús como el punto de comienzo, como la puerta y enfocarnos que Él y su palabra son el ancla de nuestra vida como discípulos. Voy a repetir eso. Jesús es el punto de comienzo, es la puerta y es el enfoque y es nuestra ancla, como también es su palabra en la vida de cada uno como discípulos. Seguirlo no significa añadirlo a todas las cosas que en nuestra vida amamos y nos gusta hacer. Yo voy a seguir al Señor, pero lo que hacía en el pasado todavía no me lo toque, Señor. Quiero hacerlo de la misma forma. Jesús no es un apéndice. Jesús no es una añadidura a la lista de cosas que a ti te gusta hacer. Yo quiero hacer a Jesús mi Salvador porque yo quiero que me sane y me salve, pero yo no quiero que mande en mi vida. Yo quiero que Jesús cambie mi vida aquellas cosas que a mí no me gustan. No, Él va a cambiar toda tu vida para las cosas que le gustan a Él. Por eso la palabra dice que Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad, no de la de nosotros. Jesús no es un Santa Claus, Jesús no es una galletita de la fortuna donde tú lo abres y tú coges los números y tú lo juegas en la lotería a ver si Él hace lo que tú quieres que Él haga. Jesús es nuestro Señor y nosotros estamos llamados a obedecer cada palabra que Él nos manda a hacer. Somos llamados a ser servidores. Somos llamados, incluso Pablo decía que él era esclavo de Jesucristo. Hechos 10:36. Este es el mensaje de las buenas noticias. Hechos 10:36. Este es el mensaje de las buenas noticias para que el mundo y el pueblo sepa
que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Cuando tú le quieras testificar a una persona en tu trabajo, en la casa, en la calle, en el supermercado, y tú le quieras decir una oración, ¿tú sabes cuáles son las buenas noticias? Esta, que hay paz con Dios. Hay paz con Dios. Hay muchas personas que no han entendido que las buenas noticias están rebeldes al Señor porque piensan que el Señor está enojado con ellos. Y no saben que las buenas noticias es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hay paz con Dios. Ya Dios no está enojado contigo. Lo que tienes que hacer es realizar y confiar que Cristo pagó el precio y Cristo quitó la ira de Dios que iba en contra de nosotros. Incluso la palabra dice que la ira de Dios fue derramada en Él y no en nosotros. Ya hay paz para con Dios. Esas son las buenas noticias. Hay paz entre tú y Dios, hay paz. Pero Teddy, lo que hice, hay paz entre tú y Dios. Pero tú no sabes cómo yo ignoré, cómo yo rechacé, cómo yo negué a Jesucristo. Pedro negó a Jesucristo 3 veces y el primero, después que Jesús resucitó, el que Jesús preguntó es por los discípulos y lo llamó a él por nombre. Al que lo rechazó 3 veces. Y de la misma forma que quizás tú y yo lo hemos rechazado, así mismo Él te llama, pero no es para condenarte, sino es para decirte, hello, hay paz entre tú y Dios. ¿Cómo? Porque yo morí por ti y pagué el precio de la ira de Dios que iba en contra de ti. Yo cogí toda la ira de Dios y ahora tú y yo tenemos paz para con Dios. Estas son buenas noticias. Antes de seguir, déjame repetir esto porque esto es poderoso. Jesús no es un mero suplemento o un agregado en la lista de prioridades de tu vida y la mía. Jesús no es un agregado o un suplemento a las listas de prioridades que a nosotros nos gusta hacer. Él es el todo en todo. Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. Estamos haciendo muy bien en tiempo. Hebreos 12:12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos la carrera? Versículo 2. Hebreos 12:1, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Así es como corremos la carrera. Empezamos primeramente diciendo que el discípulo, la fuente del discípulo es su maestro y seguirlo. Y número 2 es su palabra. Y número 3 es obedeciendo su palabra. Y mira lo que dice eso. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la corremos? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué gozo fue puesto delante de él? Sufrió la cruz. ¿Tú sabes por qué Cristo? Mira qué poderoso. Estos son buenas noticias. Si tú no los habías escuchado y si tú pensabas que Dios estaba enojado contigo, estos son buenas noticias. El gozo que fue puesto delante de Jesucristo era que cuando Él entregara su vida por nosotros íbamos a tener paz para con Dios y ningún pecado nos iba a impedir que tú y yo llegáramos a Jesús. Por ese gozo que fue puesto delante de Él, que Gerson iba a llegar a Él, que Teddy iba a llegar a Él, que Mayra iba a llegar a Él. Por ese gozo de verte unida y unido a Él, Él sufrió la cruz. Paz para con Dios. Puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El discípulo sabe que no vive para sí. El discípulo sabe que no vive para sí. El discípulo sabe que no vive para sí. ¿Por qué te estoy repitiendo eso? Eso tiene que ver con tu esposa, eso tiene que ver con tus hijos, eso tiene que ver con tus pastores, eso tiene que ver con tus hermanos, eso tiene que ver con los que trabajan contigo. Que tú no vives para ti mismo. Y hay veces que tú quieres defender tanto y tanto tu punto que tú no quieres entender lo que está diciendo la otra persona y te ciega por defender tus propios privilegios y tus propios derechos. Y tú sabes qué? Que el siervo, que el esclavo no tiene ningún derecho. Y tú y yo somos llamados esclavos de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y nosotros lo servimos a Él. Y hay veces, muchas veces, que nos saldrían mejores nuestros planes y nos saldrían mejores nuestras situaciones si simplemente como siervos guardamos silencio.
Romanos 14:7. Mire el ejemplo que el Señor nos da en Romanos 14:7. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si vivimos, lo que tú hagas, si vivimos, para el Señor vivimos. Si hablamos, para el Señor hablamos. Si amamos, para el Señor amamos. Cuando yo entendí eso, yo cambié mi forma de pensar. Porque yo no amo porque alguien se lo merece. Porque yo no me merecía el amor de Cristo. Yo no me merecía el amor de Dios. Yo no me merecía el perdón de Dios. Entonces, si yo vivo para mi Señor. Y si morimos, para Él también morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Tú y yo somos del Señor. Él es nuestro dueño. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como los que viven. Como discípulos somos llamados a no vivir conformes a este mundo. Este mundo desea vivir su vida de acuerdo a su propio gobierno individual. Voy a repetir esto. Este mundo, y no podemos vivir así. Teddy, no puedes vivir de esa forma. Teddy, no puedes vivir de esa forma. Este mundo desea vivir su vida de acuerdo a su propio gobierno. Esto podrá sonar extraño porque es normal desear gobernarnos a nosotros mismos. Pero el llamado del cristiano, del Hijo de Dios, del siervo y del discípulo es un llamado a que el Señor gobierne nuestras vidas. Por eso Juan el Bautista preparó el camino diciendo, Mateo 3, verso 3, Mateo 3, verso 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, cambia de mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el llamado es a un reino, eso quiere decir que estamos bajo el gobierno del rey y su palabra. Si él nos está llamando para que nos preparemos porque el reino de Dios se está acercando, y eso era en ese tiempo, porque el reino de Dios está ya entre nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Es para que nos sometamos al rey y a la palabra del rey. Eso quiere decir que nosotros y el gobierno de nosotros es gobernado a través de su palabra. Nosotros no podemos entender lo que Dios y la voluntad de Dios para nosotros como rey si nosotros no leemos la ley de Dios. Y no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la palabra de Dios, que es la ley para cada uno de nosotros. El discípulo también es un estudiante, lo hemos dicho antes. Si una persona no estudia, ¿es un estudiante? Eso fue para mí. No, yo soy discípulo de Dios. Yo soy discípulo de Jesucristo. ¿Tú lees la Biblia? No. Pues no eres discípulo de Jesús. Hay que ser franco, ¿verdad? Hay que ser franco. Si usted y yo, si Teddy no está leyendo la palabra de Dios frecuentemente en una disciplina como estudiante, yo no me puedo llamar discípulo de Jesús. Antes de que Jesús sea nuestro amigo, tiene que ser nuestro Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso dice Pablo que para ser, el carcelero le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, confiesa al Señor Jesús. Al Señor Jesús, para tú recibir vida eterna, tú tienes que entender, creer y confiar que Él es nuestro Señor y Salvador. Importantísimo. No es simplemente decir este cliché que yo tengo una relación personal con Jesús. Yo no puedo tener una relación, y lo he dicho antes, yo no puedo tener una relación personal con Gerson Omar y yo no hablo con él. Yo no puedo tener una relación con mi amada Geisha y no hablar con ella. Y muchas veces, escúcheme bien, no me malinterprete, muchas veces no leemos la Biblia porque creemos y pensamos, pues el Señor me va a hablar y si el Señor me quiere decir algo, el Señor me lo va a decir. Y entonces no inviertes tiempo en su palabra. Y hay veces y no hay veces, la palabra dice, ten cuidado con tu corazón,
porque no hay otra cosa que sea más engañosa que tu corazón. Y hay veces que tú piensas que el Señor te está hablando y es tu corazón. ¿Cómo yo interpreto y cómo yo filtro que lo que mi corazón me está hablando es mi corazón y no es el Espíritu? Hay voces en nosotros, está la voz de nuestro corazón y está la voz del Espíritu. Y el Espíritu habla totalmente diferente a la voz de mi corazón. Y el corazón es bien engañoso. Y hay muchas veces que nosotros pensamos, escúchame bien porque me ha pasado a mí, hay muchas veces que el corazón, yo malinterpretándolo porque es lo que me gusta escuchar, he caído en unos errores tan y tan brutales pensando que era Dios. Incluso caímos en la trampa para justificando y decir, no, es que yo siento que Dios me está diciendo eso. Y entonces no lo corroboramos con la palabra, porque pensamos que somos tan y tan espirituales que no tenemos que leer la palabra, porque el Señor nos habla directamente a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado en distinguir, hay que saber distinguir entre los vientos de diferentes doctrinas y la palabra de Dios. Hay muchos vientos de diferentes doctrinas. Hay muchos vientos de diferentes doctrinas. Como yo sé que una doctrina es sana, la sana doctrina, tengo que escudriñar como discípula la palabra de verdad. Juan capítulo 14, 26. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este versículo se interpreta mal muchas veces. Y se interpreta mal para ser vagos con la palabra. Analícese usted. Yo me analizo, por favor. Le estoy hablando como es. Porque decimos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que les he dicho. Esto cuando se escribió no teníamos la Biblia, no teníamos la palabra. Entonces ellos dependían del Espíritu Santo. Yo no dependo del Espíritu Santo 100%. Ahora que yo leo la palabra, yo necesito que el Espíritu Santo, que Él fue el que inspiró la palabra a cada uno que la escribió, Él me la interpreta a mí para yo no hacer un pretexto de la palabra de Dios. Entonces yo leo la palabra como discípulo en mi disciplina diaria, yo la estudio y el Espíritu Santo que está dentro de mí me la va enseñando y me la va entendiendo de la forma que Él intentó que se entendiera. Nehemías 9:20, Nehemías 9:20, bien importante. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu mano de su boca. Y le diste agua para su sed. La agua en la palabra es la Biblia. ¿Ok? So, la combinación de la palabra de Dios con su espíritu nos hace entender la voluntad del Padre. Y puedes entender que Dios no está enojado contigo. Yo no sé por qué sigo repitiendo eso. Alguien tiene que escuchar eso. Dios no está enojado contigo. ¿Cómo tú lo sabes? Porque su Hijo murió por ti y por mí. Y Él hizo paz entre nosotros y Dios. ¿Eso me da licencia para pecar? No, me da paz de que la amistad entre Gerson y yo, alguien la arregló y el hermano mío desde high school, desde escuela superior, wow, mira la relación de ahora, me pongo contento, pues déjame yo hacer lo que me dé la gana para herir a Gerson otra vez. Eso no cabe en la mente. Eso no hace sentido. Entonces, si Jesús creó paz entre tú y Dios, entre tú y Dios, tú tienes que vivir tu vida para agradar y agradecer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que la enemistad que tú y yo teníamos con Dios ya no está. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. La palabra es una revelación de su Espíritu. ¿Por qué no leerla? Cuando yo leo la palabra, yo escucho la voz del Espíritu. Es simple, pero voy a repetir eso. Cuando yo intimo con la palabra de Dios, yo escucho la palabra del Espíritu Santo. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu
de Dios que fue depositado en su palabra y fue depositado dentro de nosotros. El que tiene el Espíritu Santo se alegra, se deleita de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. El Espíritu llama al Espíritu. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y Dios nos ha regalado gracia. Dios nos ha regalado perdón. Dios nos ha regalado misericordia. Dios nos ha regalado conocimiento de su Hijo. Dios nos ha regalado fe, nos ha regalado esperanza. Dios nos ha regalado dones. Dios nos ha regalado vida y vida en abundancia. Dios nos regaló a su Hijo. Y el que se une a su Hijo, uno con Él es. Y ahora, como Él está sentado a la diestra del Padre, tú y yo estamos sentados a la diestra del Padre. Acepta eso por fe, que Dios no está enojado contigo. No está enojado contigo, como yo lo sé, porque nosotros estamos juntamente sentados con Cristo. Comienza a vivir tu vida en regocijo de que tú y yo estamos sentados por alguna razón a la diestra del Padre. Qué lindo. ¿Cómo ser estudiantes de Jesús? Ser estudiantes de Jesús es vital para ser un discípulo. Hay que estudiar la palabra. Nuestro llamado, luego de ser sacados de nuestra pasada forma de vivir y después de obtener el regalo de Dios por fe, es contestar el llamado de ser discípulos y hacer discípulos. Y la fuente de ese llamado es Jesús. La fuente de nuestro llamado como discípulos es Jesús. Cada día que leemos su palabra tenemos la oportunidad de examinarnos a través de ella. Por favor, entienda eso. Yo lo tengo que hacer todos los días. Yo no leo la Biblia para predicar. Yo no leo la Biblia para darle un mensaje. Incluso lo dijo al principio. Yo leo la palabra de Dios para que me instruya, para que me corrija, para que si me hace tropezar de la buena forma, que me corrija, que me forme a la imagen del hombre perfecto que es Cristo. Y el llamado también de un discípulo es examinarse a uno mismo, examinar que la fe que tú y yo tenemos es genuina. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo como hijos, servidores, aprendices de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Analicemos dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro enfoque, dónde están nuestras intenciones. Puede ser que deseando algo que nos haga sentir bien, cancelemos el proceso en el cual Dios nos puso. Puede ser que deseando algo que nos haga sentir bien, cancelemos el proceso en el cual Dios nos puso. Yo no he hablado y hablaré después de mi proceso con mi hijo y el proceso de su cáncer. Pero el proceso de su cáncer a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida, me quebrantó, me hizo dudar mi fe, me hizo muchas cosas, me quebrantó completamente. Y a través de ese quebranto pude ver la mano poderosa de Dios restaurando mi vida y enseñándome que hay cosas en mí que a Él no le agradan. Los procesos de Dios, aunque no los entendamos y entendamos que, wow, este fuego me va a matar. Aunque camines por las aguas no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarás. El proceso de Dios, los procesos de Dios, aunque duelan, aunque molesten, no son para matarte, son para restaurarte, son para limpiarte, son para purificarte. Y el fin de todo proceso en Dios es que tú seas de acuerdo al hombre perfecto y a la estatura del hombre que es Jesucristo. El propósito tuyo y mío, el propósito de leer la Biblia, el propósito de ir a un templo, el propósito de adorar, el propósito de trabajar, el propósito de estar con tu pareja, de estar con tus hijos, es que cada cosa que nosotros hagamos sea un testimonio de que Cristo todavía vive en nosotros. Una fuente del discípulo es
que cada cosa que nosotros hacemos es para edificación del cuerpo y dejarle saber al mundo que todavía no conoce a Cristo, que Cristo todavía salva y que Cristo a través de este vaso y a través de ese vaso que completamente está quebrantado, que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ese vaso se hubiera roto completamente y estuviera en el piso, pero la misericordia de Dios, la esperanza, la fe, el amor, el poder del Espíritu Santo te mantiene en una misma pieza, y esas grietas que tú y yo tenemos, ese quebranto que tú y yo tenemos a través de la luz de la palabra y la luz del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hace que brille esa luz aún más lejos y es más atractivo. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay muchas artes que la vasija está completamente quebrantada, con todas las grietas, y uno se pregunta, ¿cómo el vaso está todavía como que? Escucha eso en el espíritu. Yo he visto artes donde rompen el cristal completo y está completamente en grieta, pero el cuadro todavía está ahí. Y la pregunta que una persona se hace es, ¿cómo ese cuadro, cómo ese arte quebrantada con todas esas grietas todavía permanece en la pared? Cada uno de nosotros somos artes rotas. Lo que nos mantiene es la roca en la cual estamos sostenidos, que es Cristo. Y cuando la gente ve que nosotros también estamos quebrantados como ellos, que nosotros también fallamos, que nosotros también no somos perfectos, que nosotros también titubeamos, que nosotros también tropezamos, pero que nos levantamos. Si 70 veces se cae el justo, 70 veces lo levantará Jehová. Y que ellos vean que así como Cristo murió en la cruz del Calvario completamente quebrantado, nosotros también. A mí lo que me mantiene es su gracia y su misericordia. Y lo he dicho antes, si su mano es quitada de mí, si su presencia es quitada de mí, el cuadro completo se deshace en piezas que nadie puede poner para atrás. Pero Él es el buen alfarero y Él sabe que si ha llegado al punto de la desesperación y ha llegado al punto del quebrantamiento, Él es el buen alfarero y Él sabe cómo poner la pieza otra vez para atrás. Juan 16 y termino. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en Él tengan paz. ¿Tú quieres tener paz? Escucha su palabra. ¿Tú quieres tener paz? Escudriña su palabra. ¿Tú quieres tener paz? Métete en las aguas profundas de su palabra. Porque estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Eso que te está pasando, ten paz. Esa tormenta, ten paz. Ese problema que tienes, ten paz. Lo que te estoy hablando es para que tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Jesús ha vencido al mundo. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, Padre nuestro, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, usted y yo llegamos a ser su valiosa posesión. Así roto. Sí. Llegamos a ser su valiosa posesión, así quebrantado, así sucio, así aunque no me valore yo misma o yo mismo, con mi enfermedad. Para Él tú eres de la creación lo más valioso. Comienza ahora a caminar tu vida siguiendo al Maestro. Comienza tu vida, caminando tu vida. Que no te abochorne que el polvo de las sandalias de Jesús esté en tu ropa. Porque lo estás siguiendo de tan cerca.
Muchas personas sabían que en esa cultura judaica que tenían un rabino porque la ropa de ellos tenía polvo. Y el polvo venía de las sandalias de su rabino. Usted y yo tenemos que caminar tan cerca a la palabra, tan cerca a Jesús, que el polvo de las sandalias de nuestro maestro esté en nuestras ropas. Y que la gente diga, es que hay algo diferente de ti. Y tú le digas, ¿tú sabes lo que es diferente de mí? El polvo de las sandalias de mi maestro. Yo decir, ¿qué? Explícame eso. Es que yo camino siguiendo los pasos del maestro. Y como Él camina por arenas y camina por lugares para rescatar ovejas perdidas, como Él camina por el lodo y Él camina por valle de sombra de muerte y Él camina a rescatar al perdido, nosotros hemos pasado por unos lugares que no son limpios, hemos pasado por unos lugares que no son bonitos, hemos pasado por unos lugares que no son sofisticados, hemos pasado por unos lugares que no son cómodos. Él ha pasado por lugares que tienen espinos por tal de buscar esa oveja perdida. Dejó los 99 al cuidado de otro pastor para buscarte a ti y buscarte a mí. Y venimos sucios porque estábamos buscándote. ¿Qué diferencia cuando el cuerpo de Jesucristo haga lo que el maestro nos está enseñando a hacer? A buscar al perdido, a buscar al quebrantado, a ser discípulos, porque nosotros somos discípulos. Y el ser discípulo conlleva que nosotros no somos los más grandes, nosotros somos los más pequeños. ¿Por qué? Porque nos servimos el uno al otro. Toma tu cruz y sígueme. La fuente del discípulo es la palabra. La fuente del discípulo es seguir al maestro. La fuente del discípulo es el servicio. La fuente del discípulo es la obediencia que proviene de la confianza en el maestro. Y termino con esto. Yo no fui llamado, mi persona. Yo no fui llamado a que ustedes sean a imagen y semejanza mía. Se lo dije a Jesús. Yo espero y tengo confianza con él, yo espero que al yo enseñar o cosas así, nadie desee hablar como yo o enseñar como yo. Nosotros tenemos que desear ser como el maestro. En todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que en tu entrada y tu salida, en el acostar y en el despertar, nuestro motivo de existencia es ser como nuestro maestro. Yo soy discípulo, tú eres una discípulo, todos somos discípulos y todos, la meta de cada uno de nosotros es la siguiente. Fuimos llamados a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada mensaje que nosotros hablemos, por eso tienes que meterte en la palabra. No simplemente escuchar lo que yo te estoy enseñando y métete en la palabra, escudriña la palabra. Si tú quieres que el Señor cambie tu vida, mujer, como la mujer del pozo, la mujer del pozo fue a buscar agua física, pero el Señor le dio agua que emana para vida eterna. Y esa agua es su palabra. Y la palabra cambió en ella y puso en ella una transformación tal que cambió no tan solo su casa, cambió todo Samaria por lo que ella estaba viviendo y experimentando. El enfoque de este servidor aquí es que usted y yo nos enamoremos de su palabra totalmente, porque el que se enamora de su palabra, se enamora del maestro. El que se enamora de su palabra, se enamora de su maestro. Los bendigo, me pasé. Espero que esté bueno. Le voy a dar rewind, estuvo bueno. Para mí me edifica y me confronta mucho. Los bendigo, vamos a orar rapidito. Vi a Kelly por ahí, te bendigo. Vi a un par de personas por ahí. Si alguien necesita petición de oración, por favor, envíame un mensaje en privado y vamos a orar, vamos a creer. Pero sobre todo mi petición para cada uno de ustedes. Espero que Edwin esté por ahí. Kelly, mándale saludos y un abrazo. Mi petición es que todos seamos formados a la medida del varón perfecto. Más nada. La razón por la cual hago esto un miércoles sí, un miércoles no, y si no está haciendo un buen trabajo, paramos de hacer esto. Es que seamos a la estatura del hombre perfecto. Usted y yo. Ore por mí. Esto no es fácil.
ore por mí. Que cada cosa que nosotros hagamos refleja a su Hijo. Amantísimo Padre, te bendecimos, te damos honra y honor. Tienes toda mi atención, Padre Celestial. Perdóname, Señor, en momentos donde me desenfoco, Padre Celestial, y comienzo a hacer las cosas en mi propia fuerza, en mi propio entendimiento. Perdona mis frustraciones, Señor. Perdona mis dudas, mis titubeos, Padre amado. Sabemos que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, tú la vas a terminar. Que tú comenzaste algo bueno en cada uno de nosotros. Y si tú lo comenzaste, tú lo vas a terminar. Confío en ti. Confío en ti, Padre Celestial. Yo no sé lo que cada uno de mis hermanos y hermanas estén pasando, Señor. Padre amado, si la escasez que están pasando es parte de tu proceso, no quites esa escasez. Si parte del proceso es una enfermedad y es para glorificarte, Señor, que podamos entender lo que tú estás haciendo a través del proceso. Hay procesos que son de Dios y son incómodos. Hay procesos que no son buenos, que Dios nos pasa por el fuego. Pero no es para quemarnos, es para purificarnos, Señor. Para que cuando venga la promesa la podamos valorar. Para que cuando venga eso que tanto Él ha puesto en nuestro corazón, que nos prometió que nos iba a dar, lo podamos valorar y que no pensemos por un segundo que fue por nosotros, Señor. Nuestro trabajo como discípulos es seguirte, es escudriñar tu palabra y es obedecer tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada paso y cada proceso de nuestra vida en Cristo Jesús. Te bendigo, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Gracias, Espíritu Santo. Déjanos descansar hoy y recuperar fuerzas, Padre amado. Oro también por cada niño que está representado en cada persona que nos escuche, cada familia, Padre Celestial. Restaura a la familia, restaura a ese joven, restaura la identidad de esa jovencita, Padre Celestial, Señor. El punto y el centro es Cristo. Nuestra identidad viene de Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos. Y esto te lo pedimos y oramos en el nombre, sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo, bendiciones. Que